Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a tener la meditación de la palabra en esta tarde. La meditación de la palabra que precede a ese tiempo de oración que debemos dedicar cada día en comunidad, los jueves en este caso, otras iglesias lo hacen los viernes, otras los miércoles, pero un día a la semana que por lo menos podamos todos juntos participar el máximo número posible, porque Dios se agrada de las oraciones, porque Dios ayuda a la iglesia que ora, porque Dios bendice. Por lo tanto, vamos a tener esta breve meditación de la palabra y después pasaremos al tiempo de oración, que es el propósito principal de esta reunión del jueves. Mirad, en estos días que he ido algunas veces al vivero a pasear por la mañana, ahora que no tengo clase, pues he estado dando una vuelta, escuchaba la radio, pero había veces que cuando me sentaba en el banco a descansar, veía la cantidad de pájaros que se albergan en esos grandes árboles que tiene este bonito jardín de Bailén. Es un maravilloso ejemplo para nosotros, hermanos, de cuando nos cobijamos a la sombra del Altísimo, cuando nos resguardamos de los problemas en el seno de nuestro Señor. El Señor quiere que estemos arraigados en Él. El Señor quiere y espera que lo hagamos. Dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mirad, no es una tontería, somos hechura suya creados en Cristo Jesús. La preposición aquí en es muy importante. El otro día cuando dábamos una clase de bautismo con Sara, decíamos, bautizados en Cristo. Es decir, cuando estamos en Cristo Jesús, es decir, que vamos en el mismo autobús, en el mismo avión, en el mismo tren, vamos en Cristo. Cristo es el que ha facilitado esa situación y nosotros estamos en Él para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que nos dice esta carta a los Efesios. Ahora nosotros tenemos que ver que Dios quiere que nos vaya bien la cosa. Dios está empeñado a que sus hijos tengan pues una buena vida. A veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, persiguiendo nuestras propias metas, que cogemos nuestra propia escalera para subir y dejamos a un lado la escalera de Dios. Y aquí habla mucho de la satisfacción personal, de la satisfacción que el creyente tiene que tener en Cristo. Y la preocupación y el camino que tenemos por delante son las buenas obras, es decir, dar fruto. El Señor quiere que demos fruto. Pues eso es lo que el Señor nos está diciendo. Hace unos días en un centro comercial observaba a las personas, la cantidad de personas que se movían por allí. Yo estaba sentado en un sitio y veía pasar a mucha gente. Y yo me hacía la historia de cada persona que pasaba por allí. Y todas las personas, digamos que van cargando con sus problemas, con sus preocupaciones, van cargando con sus historias, con su problemática, con su ansiedad. Y yo decía, a todos ellos ama el Señor. Pero qué pocos de ellos reconocen que el Señor los ama. Y fijaros que había gente de toda condición, pequeños, mayores, altos, bajos, delgados, gordos. Había de todas las clases. Yo decía, a todos los ama el Señor. Lo mismo que a esos pájaros que se cobijan en la sombra de los árboles en los días calurosos y al anochecer cuando buscan el sitio para dormir. O los veo en el tejado de enfrente de mi casa por la mañana buscándose la vida y siempre encuentran algo para comer. Cómo Dios se preocupa de ellos y cómo nosotros a veces nos afanamos en las cosas. Tenemos un grado de satisfacción en la última estadística que se publicaba por el Instituto Nacional de Estadística, pues se publicaba el grado de satisfacción de los españoles de 35 a 49 años, que es una franja
donde ya las personas empiezan a plantearse su vida. Pues en esa franja, en el año 2018, que fue cuando se publicó la última encuesta de satisfacción, solamente un 49% en esa franja de edad llegaba a sentir de 8 a 10 puntos, llegaba a situarse en un 8 en esa escala. Quiere decir que solamente un 49%, ni siquiera la mitad de la población. Un 49,7% que estaban satisfechos con su vida. El resto, el otro 50% casi, tenía deficiencias y pensaba que no estaban viviendo una vida plena, no estaban viviendo una vida agradable, no estaban viviendo una vida feliz, que es prácticamente lo que el ser humano busca y lo que Dios quiere también para nosotros. Es difícil evaluar con precisión el éxito espiritual de cada persona, porque desde la perspectiva humana, fijaros que Jesús podía haber parecido un fracasado, porque en realidad Él se fue y para la sociedad siguió todo siendo igual, excepto para un número pequeño de discípulos que tenía, pero la sociedad siguió con sus negocios, con sus asuntos, con sus engaños, con sus afanes, y solamente un grupo pequeñito de discípulos fue el que tuvo que ir expandiendo la misericordia y el amor de Dios por todo el imperio, y muchos lo aceptaron de corazón, muchos lo aceptaron solamente de palabra, pero es difícil evaluar porque para ojos de la sociedad Cristo fue un fracasado, pero para los ojos del Padre fue una victoria completa, morir en la cruz por los pecadores, y su exaltación llegó cuando llegó al cielo, y allí el Padre lo exaltó y lo puso a la derecha de su trono, y Él será exaltado un día públicamente ante todas las naciones del mundo, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hermanos, a veces tenemos deseos de tirar la toalla. Tenemos que confesar que a veces las circunstancias nos invaden, nos inundan. Y tenemos ese deseo de dejar las cosas, de abandonar. No podemos, de ninguna manera, como creyentes, sentirnos fracasados. Porque los cristianos tenemos que vivir de acuerdo con las verdades divinas, con la expectativa del mundo futuro para nosotros. Si deseamos tener una vida satisfecha de verdad, leamos todos juntos ahora el Salmo 1. Dice este bonito salmo: bienaventurado el varón, la persona, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto es, en definitiva, lo que nos está diciendo este salmo, un salmo importante, un salmo que nos da consuelo, un salmo que nos llena de confianza, porque el Señor lo que quiere es que nos deleitemos en su ley, que nos deleitemos, y además no se refiere a la prosperidad ahora actual en la que muchos podemos pensar. Es cierto que el Señor tuvo muchos siervos en la palabra de Dios, en la Biblia, que fueron prósperos, fueron influyentes, fueron personas de un capital. Abraham, José, David, Salomón, Daniel, son ejemplos de algunos de ellos, pero para nosotros la escalera principal debe ser lo primero, lo demás es secundario. Estas personas fueron bendecidas con riqueza por el Señor porque Dios quiso hacerlo, porque Dios pensó
que esa era la situación que tenían que tener cada uno en su tiempo. Pero nosotros nunca podemos sentirnos fracasados, porque en primer lugar el salmista nos hace aquí una advertencia clara. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mirad, hermanos y hermanas, estamos viviendo una época en la que, en nombre de la tolerancia, se están cometiendo verdaderas barbaridades. Y si nos oponemos, de momento nos van a tachar de esto y de lo otro y de lo otro. Es decir, en algunas leyes que se están gestando y que ya están en marcha, si nos opusiéramos a ellas y expresáramos en cualquier foro público nuestra opinión, nos censurarían o nos dirían que somos casi unos delincuentes, porque propagamos el odio, porque propagamos no sé qué cosas, cuando el creyente lo que hace es proclamar las verdades del Señor. Pero estamos en este tiempo de tolerancia que hay sillas de escarnecedores y de pecadores por todos sitios. Es una tolerancia o comodidad hacia el pecado. Y hemos de ser tolerantes, efectivamente, pero la tolerancia contra el pecado debe ser cero. Cero. Ahora, el que participa en las prácticas pecaminosas y lo culmina a hacer las mismas cosas que los impíos, empieza a mostrar una actitud irreverente hacia Dios y su palabra. Hoy están pasando en algunas iglesias cosas realmente escandalosas. Hace unos pocos días se reunía el sínodo de la Iglesia Metodista del Reino Unido y ya abiertamente por un concilio que ellos han hecho, un sínodo, pues han votado a favor de admitir matrimonios homosexuales en el seno de su iglesia. Un 49% se ha opuesto. Posiblemente esos abandonen la denominación y se vayan a otra denominación. Pero es que está pasando. Ya hay iglesias que admiten, incluso entre sus clérigos, a obispos transexuales. ¿Y quién puede más, la palabra de Dios o un grupo de hombres y mujeres que han votado a hacerlo así? Pues esa es la tolerancia que estamos viviendo últimos días. Ahora, nosotros ciertamente estamos en un mundo donde tenemos personas conocidas, personas con las que convivimos que son incrédulos y nos dan ahí una importante oportunidad de ser testigos del Señor. Pero siempre debemos de evitar seguir sus caminos porque las malas compañías tienen una influencia muy corruptora sobre nosotros. Es decir, empiezas con las malas compañías y es verdad que si miramos a nuestro alrededor, fuera de los de los nacidos de nuevo, pues hay personas que son buenas personas en el sentido humano, en el sentido social, pero siempre van a tener la influencia a ir en camino contrario a las cosas de Dios. Mirad lo que dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 33-34. No erréis, quiere decir, no os equivoquéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hoy en día predominan mucho las malas conversaciones. La gente habla de cualquier cosa sin ningún tipo de pudor. Yo veo a la gente joven cómo se expresa y dicen unos palabras, por así decirlo, que en otro tiempo nos echábamos manos a la cabeza. Pues hoy en día muchas personas están en ese camino de los impíos. Muchas personas que se han considerado creyentes están caminando en caminos, en senderos que son más de impíos que de creyentes. Es decir, personas que prácticamente han tirado la toalla, porque la presión del mundo es tan fuerte que han tirado la toalla. Hoy en día hay muchas personas en este camino y podrían parecer unas personas de éxito, pero si estás sin Cristo, todo el éxito es vano. Todo el éxito
es nulo si estás sin Cristo. Todos los logros se van a desvanecer como la paja cuando se presenten ante el Señor. El Señor dijo también y nos llamó a un camino mucho más elevado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, dice el Salmo 1, versículo 2. El éxito genuino del creyente está determinado por nuestra actitud hacia las Sagradas Escrituras, hacia el libro de Dios. Según sea nuestra actitud hacia ese libro, así va a determinar nuestro éxito espiritual. Dios no nos está diciendo que nos jactemos de nuestra sabiduría, no nos está diciendo que nos jactemos de nuestra riqueza, de nuestra fuerza, sino de la comprensión y del conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, la prioridad principal del cristiano es la palabra de Dios. Jeremías 9, 23, 24. Dice así: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es decir, el hombre no tiene por qué vanagloriarse de nada. El creyente menos todavía. El creyente no tiene que vanagloriarse de nada, porque todo lo que tenemos proviene del Señor. Y Él nos llama a ese camino más elevado. Ahora, ¿leer la Biblia para ti es una tarea difícil, una tarea espinosa, o es realmente una delicia? ¿O es realmente un placer? Pues en esto es donde fallamos principalmente. La meditación en la palabra no es una experiencia mística, no es como nos han podido enseñar de elevarnos a las alturas, casi levitar. Significa simplemente pensar en la profundidad de cuando leemos la palabra, analizar los pasajes, ver los versículos, ver y analizar la profundidad que ellos tienen. ¿Qué dicen esos versículos sobre Dios, sobre el carácter, sobre nuestro camino, sobre nuestros propósitos? ¿Hay un mandamiento que obedecer o una advertencia a la que ponerle oído? Luego tenemos que considerar si lo que aprendemos, lo que hemos meditado en la palabra, sirve luego para nuestra vida normal o realmente se ha quedado ahí como un conocimiento intelectual más. Porque nosotros sabemos, hermanos, que el resultado de estar en el camino de Dios es una vida fructífera. Dice el Salmo 1 en su versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, es una vida estable, que se mantiene firme en los tiempos de adversidad, porque está muy bien arraigada en la verdad bíblica, en el árbol de la vida, que es Cristo. Como esos gorriones de los que hablaba al principio, esas pequeñas aves débiles que se refugian en esos árboles del calor y de la noche. Todos deseamos una vida productiva. Todos deseamos que nuestra vida no pase desapercibida, que cuando llegue el momento de nuestra jubilación, de retirarnos ya de nuestra actividad laboral, digamos, he estado haciendo algo por la sociedad, he estado desarrollando mi labor. Aquellas personas que afortunadamente han tenido trabajo, los que han estado parados forzosamente, pues no podemos decir eso. Pero en la iglesia sí que podemos todos trabajar, sí que podemos hacer cosas, y todos deberíamos llevar una vida productiva, porque la prosperidad material puede ser útil, pero eso se va a quedar aquí. Pero si nuestro deleite está en seguir a Dios y su palabra, tenemos un tesoro eterno que está esperándonos en el cielo. El otro día, cuando predicaba Abraham, desde el sitio donde estábamos escuchando la predicación de aquellas personas que se jactan
de su riqueza, de su poder material, pero que no cuentan con los designios de Dios. Luego todo se desvanece. Allí donde tengamos el tesoro estará nuestro corazón. Si nosotros tenemos el tesoro en la vida eterna como nuestro máximo y mayor e inconmensurable tesoro, allí estará nuestro corazón. Si no, estará en cualquier otra cosa. En cualquier otra cosa. Es verdad que los tiempos son difíciles. Es verdad que la enfermedad está ahí. Es verdad que las influencias, que la presión del mundo, que a veces, como antes decía, nos dan ganas de tirar la toalla porque nos sentimos fracasados. Vemos como las iglesias últimamente, también con la excusa de la pandemia, se está perdiendo mucha membresía. Dios sabe, yo estoy orando todos los días para que esta iglesia salga triunfante, esta iglesia de Betania, con la ayuda del Señor, salga triunfante de esta pandemia y podamos volver a reunirnos todos, los hermanos y hermanas, y alabar juntos al Señor y disfrutar juntos en actividades como cenas, como actividades, como un montón de cosas que tenemos que hacer para estar juntos como iglesia local y también en comunión con las demás iglesias de nuestro entorno y con aquellas iglesias con las que tenemos cierta conexión o cierta amistad. Que el compañerismo cristiano vuelva intacto después de esta pandemia. Pero el Señor le dijo a Josué: mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Y en ese terreno tenemos que trabajar los creyentes para no dejarnos derrotar por las circunstancias, sino estar firmes en el Señor. Estar firmes en el Señor, no sentirnos fracasados en ninguna manera, no sentirnos derrotados, sino sentirnos triunfantes porque no somos nosotros. Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y nosotros hemos sido resucitados con Cristo cuando nos convertimos. Hemos sido justificados y perdonados en Cristo. Así que con este pensamiento, queridos hermanos, queridas hermanas, seguiremos ahora después orando. Vamos a participar todos los que podamos para que el Señor se agrade, para que el Señor derrame bendición sobre nosotros. No vamos a cambiar los planes del Señor, pero al Señor le gusta oír a sus hijos clamando, pidiendo por los enfermos, por la situación, por la iglesia, por las familias, por los que están más fríos, por los que están atravesando momentos difíciles. Por todos ellos vamos a orar esta noche para que el Señor derrame bendición y vida eterna. Que el Señor nos bendiga.